Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Lo incomprendido, lo naturalizado, la psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Pequeñas lecturas de la realidad. La psicología y la literatura puestas en diálogo. Vivir de mentes. Los jueves a las 7 de la tarde. En Caput. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Esto es algo que a mí me quedó grabado y no me lo puedo sacar. ¿El Mirá qué? que el repetir todas, todes y todes. Buenas tardes. Se me clavó. Yo más seco. Buenas tardes. Qué mala onda. Buenas tardes. Rodó. Hizo frío. ¿Cómo querés que esté buena onda? Estás en remerita, disculpame. Ahora. Cuando llegué tenía esa campera grande, inflable, que me molestaba, parecía un esquimal. Y encima se me resbala la mochila. No seas exagerado. Horrible no seas invierno. exagerado. Anteayer era feliz, salvo la humedad. Pero después con andar en remerita así, estaba feliz. Mi vida era feliz. Buah. Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos un programa. Así, pum para arriba. Sí, te veo. Estamos así. pum para arriba como la temática. Es que hay que ponerse en sintonía con la temática del programa. Entonces, vamos a ver. Yo estuve escuchando una banda así de las que vamos a hablar ahora, así que me puse en modo. En modo. En modo. En modo, nos pusimos en modo. Exactamente. La operación técnica está Noelia Goldberg. Hace mucho no la salvamos con nombre y apellido. Goldenberg. ¿Goldenberg o Goldberg? Ah, mirá, te hice dudar. Goldberg, ahí me corrigió. Goldenberg, ¿viste qué dijo? No, Goldberg dijo. Yo Bueno, escuché vamos a Goldenberg. empezar a debatir, así empezamos el programa. Yo escuché Goldenberg. Ni siquiera Gracias, la Noel escuchaste, Goldenberg. ni siquiera la escuchaste que nos corrigió. Por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto que nos quedó pendiente la semana pasada de la prevención del suicidio. Vamos a traer un par de casos y nos preguntamos en el Instagram de vivir.dementes. ¿Qué nos preguntamos?
nos preguntamos, ahora te voy a decir exactamente lo que le preguntamos a todos. La fama o el éxito, ¿asegura la felicidad? Sí, no, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Dice. Bueno, sí. Dice qué sé yo. ¿Qué sé yo? Exactamente. Bueno, es la pregunta para todos. Nos pueden mandar un mensajito al 11 65 16 44 46. En todas las redes buscan Radio Caput, Twitter, Instagram, Facebook. Twitter no se llama más Twitter. ¿Cómo te llamas? X. ¿Sí? X. Así. Sí. X. Mirá. Pero bueno, para mí sigue siendo Twitter. Va a seguir siendo Twitter. Sí, aparte mucha gente va a poner X y va a entrar en otra página y no precisamente en Twitter. ¡Ay, qué distraído! Mira dónde terminé. Ups, qué distraído. Pero bueno, está bien. Si eso es lo que quiere Twitter. Pero bueno, ¿para qué tengo que hablar después de eso? El tweet, a ver, las redes sociales. Bueno, en todas las redes, en Twitter, Instagram, Facebook, nos buscan como Radio Caput, vivir.dementes en Instagram o vivir_dementes en Twitter, el programa. Y si querés recibir el noticiero por WhatsApp de Info Siberia, envía un mensaje al 11 32 05 88 13 y recibilo gratis todas las mañanas. Todito te dije. Muy bien. Y para escucharnos, esa parte voy yo. Escuchar Radio Caput. En la web desde radiocaput.com. El canal de YouTube Radio Caput. Desde el celu, bajate la aplicación. Y también estamos en Spotify como Radio Caput. Mira, todo. Sí, pero me encantó el desde el celu, bájatela. Bájate la aplicación. Fíjate cómo lo resolvés. Play Store y vos fijate. No, también en Play Store o desde iOS. ¿iOS es? No, ¿cómo es? El de iPhone. Ay, perdón, no tengo idea, en mi vida tuve un iPhone, así que bueno. En Android sé que está en el Play Store, como Radio Caput. Bueno, busquen Radio Caput en donde bajan todas sus aplicaciones. Pero bueno, nos estamos yendo de tema, tenemos un montón, vamos a estar hablando de esto, de la fama y el éxito. ¿Nos asegura la felicidad? ¿Nos protege de lo que venimos hablando de padecimientos físicos o de salud mental? ¿Nos protege la fama? ¿Nos da una inmunidad? Gracias, porque me salía invencibilidad, invisibilidad. Sí, me salían todas otras, pero no me salía inmunidad. ¿Nos hace inmunes? ¿Nos hace inmunes? Sí, no, qué sé yo. Qué sé yo. Bueno. Pero bueno, vamos a estar hablando de todos esos, de distintos casos. Vamos a retomar un poquito del estrés postraumático que hablamos la semana pasada. Vamos a pasar por la prevención del suicidio. En realidad vamos a pasar por casos de suicidio y cómo podemos trabajar desde la prevención del suicidio, este tema tan tabú, para cerrar después con situaciones de consumo y cerramos con personajes que se separaron de sus artistas. Uh-huh. La persona se separa del artista. Dijeron, yo acá con esta persona no comparto más, todo muy rico hasta acá. Una pequeña esquizofrenia en el medio. Tranqui. Y dijo, yo con esta persona no comparto más. Uh-huh. Exactamente. Así que bueno, vamos a estar hablando de un poco de todo eso. Pero vamos a empezar entonces, ¿con qué empezábamos? Empezamos con Tan Biónica, la melodía de Dios. Todas las mañanas el mundo y esta angustia barata. El reloj amenaza y retrasa, y la falta que haces en la casa. Cada cosa que no decís porque te está haciendo daño. En nombre de mi desengaño, a la noche te extraño. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Con voces 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas.
la catástrofe que hizo tu ausencia. Cuando se libere mi alma de tus ojos de encanto, cuando el frío no enfríe tanto, los domingos y jueves de espanto. Vivo como siempre, desarmado sobre mí. Yo buscaré algún sol ahí. Como si es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo hola. Como si es 4 de noviembre, cada media hora atrasaré las horas, horas, horas. Que algo te libre de las penas acompañadoras. Cuando te sientas sola, sola, sola. Cuando me faltes este otoño y se despinten solas tus acuarelas todas, todas, todas. No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas. No quiero Barcelona, dijo hola. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas. Atrasaré las horas, horas, horas. Atrasaré las horas, atrasaré las horas. Atrasaré las horas, horas. Muy bien. Avanzamos nuevamente en el éter de Caput. Me encanta la palabra éter. ¿Por qué? Porque es tan... Es muy difícil de explicarlo, pero como es algo tan abstracto, no sé, nada, cosas. Pinto. Pinto, no, bueno, ¿no hay palabras que te gustan? Sí, cúmulo de cosas. Cúmulo. Las 3 palabras, cúmulo de cosas, me encantan. Ya me la complicaste. Y bueno, pero es hermoso, cúmulo de cosas. Bien. Sirve para un montón de cosas. Bien, ya nos van llegando un par de mensajitos, después vamos a compartir los resultados de la encuesta, pero la fama nos permite asegurarnos ser aceptados por nuestros congéneres, nos dice María. Bueno, ahí ya tenemos una pequeña acercamiento. Acercación. ¿Cómo estamos? ¡Apa! Sí, bueno, fue un día muy largo. No te digo que me pasé el colectivo, yo viajo 10 minutos en colectivo nada más para llegar hasta el trabajo. Y por estar leyendo me pasé, o sea, ese nivel de quemadez tengo. A mí me pasó lo mismo, pero no estaba leyendo. Estaba volviendo por el celular. Estaba escuchando, poniendo temas y cuando me di cuenta me pasé de parada. Pero era... no, ayer me pasó. Bueno, a mí me pasó hoy. Pero nada, no podía creer. Fue como... ¿En qué momento pasó tan rápido? Pero bueno. Y vamos a empezar a hablar del estrés postraumático de que veníamos hablando la semana pasada. Así que empezamos con uno de los casos, que es Fito Páez. ¿Por qué es el señor Rodolfo, ¿cómo se llama? Cuando tiene el mismo nombre. Ay, no me acuerdo. No. Se me fue la palabra. Bueno, sí, eso, hay una el que palabra. tiene el mismo nombre que yo. El que tiene el mismo nombre que vos. Exacto. Ya me va a salir cuando empiece a hablar. vas a Tocayo. ver. Tocayo, ahí está. Muy bien. Bueno, ¿por qué digo que Fito Páez atravesó un estrés postraumático? Recordemos que cuando él estaba ya en... No digo en su fama, pero que bueno, ya estaba empezando a ser conocido, tocaba con Charlie.
la familia, la abuela, espera que te digo exactamente quién es. La tía, ¿no era? La abuela, la tía abuela y la empleada de ambas que vivían en Rosario aparecieron víctimas de un Asesinato. Gracias. Bueno, Fito cuando se entera va hacia allá. Él ya estaba atravesando, varios consumos, convengamos que en ese momento, en los 90. ¿Sí? ¿Qué no eran los 80? Se cumplieron 30 años ahora, así que no ¿De son qué? los 90. Del circo. Pero Del no amor es- después del amor. Ah. Entonces eran los 90. Ujú. Bueno, 80/90 fue una época Exacto. de consumo. De mucho digamos consumo. que consumismo a flor de piel, ¿no? Exacto. Y ese consumismo, estaba mucho relacionado sobre todo con lo que es el rock. Entonces, Fito Páez ya estaba en una situación de consumo, sucede esta situación, y él mismo relata que cuando llega, en la serie incluso se ve, es que estaba como acosado por el desconcierto, el dolor, la prensa de mal gusto que decía un montón de cosas, y él se termina sumergiendo en una especie de depresión, de un lugar muy oscuro, donde empieza con un consumo y las noches y los días no se diferencian. Empieza a atravesar esa situación. Se va ahora no me acuerdo exactamente a dónde, a Tahití. Se va a Tahití y ahí... A Tahití, no a Haití. Tahití, dice nuestro ¿Tahití? guión. ¿Existe ese lugar? Sí. Bueno, mira. Se te acaban de reír en la cara. ¿Por qué? No pero... sabía que existía Tahití. Perdón por No, desconocer no que por existe. eso, sino porque fue como... ¿Así? Sí, sí. Pero bueno, no. Se fue a Tahití, aparentemente, no, yo no me acordaba dónde, estaba ya mirando nuestro guión, y ahí es donde después sale ese disco tan desgarrador, donde junta un montón de personas que pasaron por su vida, donde está Fabi Cantilo, Andrés, Charlie, un montón de distintas personas, y hacen este disco desgarrador que es Ciudad de Pobres Corazones, en realidad. Ah, no es el amor después del amor. No, me equivoqué yo. Está bien. Pero bueno, la cuestión es que él cuando se va empieza a procesar todo ese dolor, empieza a salir, si bien no va a hacer tratamiento psicológico, al menos así no se ve en la serie ni en su historia, pero sí empieza a poder tramitar todo eso que pasó. Por eso cuando pensamos en una figura o alguien que ha tenido fama y si está o no con estrés postraumático, pienso en este ejemplo. Ujú. Yo lo pensaba, un tema que habíamos hablado la semana pasada era Cromañón, y de pensar justamente en callejeros, porque tener que transitar, que en tu recital, en un recital de tu banda, ocurra un accidente de esos, con la gente que murió, sumado a que no solo eran gente que los iba a ver, sino que también eran familiares, porque había familiares. Entre todo ese dolor también tener que estar con la justicia. Después que se decidirá o no sé, se verá si son o no culpables o en qué nivel de participe, pero tener que transitar todo eso cuando uno va a tocar, me parece que debe ser complicado. O sea, a él se le murió la novia, me parece, y creo que la hermana y la mamá de otro de los músicos, del cantante, decía la novia. Entonces me parece que ahí es complicado. O sea, no solo tenés el hecho, sino que sumarle que te están culpabilizando por esa situación. Sí, es verdad. Tenés, digamos, como bien decís, el hecho traumático, como decíamos la semana pasada, el enfrentarnos a una situación que nos pone frente a la finitud de la vida, el perder a la familia, eso también, digamos, el proceso de duelo que se hace. Entonces tenemos el estrés postraumático, el duelo, y después el estigma, ¿no? Y el proceso judicial. Todo eso atravesándose en conjunto. Claro. También es otro ejemplo de podríamos poner donde podríamos ver estrés postraumático. Y ahora que también pensándolo en el podcast del Piti, hablaba que justamente el hecho que desencadena, o sea, él venía consumiendo también como Fito, y el hecho de la muerte del padre desencadena que se desbarranque aún más. Entonces, y a partir de ahí es como una especie de debacle, digamos, en lo personal, no en lo artístico, porque justamente lo artístico es cuando más, como Fito, ¿no? Saca un discazo.
el Piti en la etapa de consumo justamente saca unos discazos también con Los Intoxicados. Es verdad, bueno, ahí también estamos ya empezando, nos metemos por ahí en consumo, pero antes de ir a consumo, ¿por qué no vamos a este género? ¿Grunge? Sí, también hay consumo. O sea, sí, bueno. Va a haber consumo, porque justamente Kurt Cobain no es una persona donde no hubiera consumo. Justamente consumía heroína. Cuando se suicida, había consumido recientemente. Y está dentro de, para mí, desde mi óptica, el último gran género musical que salió, que es el grunge, que tiene como característica una atmósfera depresiva, que tiene unos sonidos más oscuros, que tiene melodías un poco más desgarradoras. Y si uno lo analiza, no es aleatorio que haya sido ese tipo de sonido, de letras, y que justamente los mismos artistas terminaron de una manera trágica. Cobain se termina suicidando de un escopetazo en el 94, en pleno auge de la fama. Hace unos años murió Chris Cornell de Soundgarden. Se suicidó también el de Alice in Chains, no me acuerdo ahora el nombre. Había otra, la bajista de Hall, que también se suicidó. Y el todos consumo, corresponden, al mismo género. Dentro siempre del mismo género, exacto. En distintas épocas, porque Chris Cornell falleció hace poco, se suicidó hace poco, pero están todos dentro de ese género de los 90, que también, si uno lo analiza, hay como un paralelismo dentro de lo que es el rock, pensándolo en géneros. Y para mí ahí es como la muerte, de alguna manera, el paradigma de Kurt Cobain como la máxima estrella del grunge, de una generación, de la generación X, como se decía, es como importante, y ahí es como un poco la muerte del rock en ese sentido. Por eso me parece paradigmática esa muerte. Él, en el pico de su fama, decide terminar su vida, y así para mí un poco decae lo que es el rock como género en sí. O sea, a partir de ahí no hubo otro género que saliera y que tuviera el impacto que tuvo el grunge, o que tuvo antes el new wave o el punk. Y a partir de ahí es como que hay un estancamiento y no surge dentro de lo que yo dentro de mi concepto de rock y de género, no sale algo interesante, salvo por ahí el Britpop, pero que se desliga un poco del rock. Pero bueno, en ese lugar aparece el grunge y este suicidio. Si queremos lo podemos relacionar con otra muerte importante dentro de lo que es el ámbito, que es Alejandra Pizarnik, una autora argentina que admiro y amo mucho, y que también sufrió una depresión muy grande, estuvo internado un par de veces, había tenido un par de intentos de suicidio, y finalmente se termina quitando la vida empastillándose, si no me equivoco. Y incluso muchas veces se conoce más de Kurt Cobain y de Pizarnik por el hecho del suicidio que por la obra en sí misma. De Alejandra, como también de Alfonsina Storni, está más el hecho de la muerte que por ahí la obra. Sí. No, que de Alfonsina Storni nos habían hablado la semana pasada, estoy buscando el mensaje. Alfonsina y el mar. Alfonsina y el mar, que al no hablar, perdón, al no hablar del suicidio, ahí está, también se ocultaba el sufrimiento social que tenía Alfonsina. Sí, bueno, de Alejandro también, y es algo que se puede ver en la obra. Hay un libro que lo arranqué creo que 3 veces o 4, que no lo terminé, que es el diario de Alejandra Pizarnik, que hoy vamos a leer un poco, y que justamente refleja esa angustia, esa depresión que ella tenía, ese desgano por vivir en momentos, que es muy interesante, pero también a su vez es difícil de leer si uno está pasando por una situación medio complicada. Es como que si uno está medio depre, quizás leer a Pizarnik no ayuda demasiado, pero para mí igual siempre hay que leer a Pizarnik. Yo sostengo que siempre hay que leerlo, pero bueno, estará hecha la advertencia. Pero el diario de Pizarnik es muy poético, muy crudo a su vez, y muy íntimo también. Me parece que está bueno. Bueno, ahora que ya que tocamos un poco de estos artistas famosos que se los conoce por cómo decidieron terminar su vida, vamos a hablar un poco también del suicidio antes de irnos al corte. Pero pensar en esto de que el suicidio tiene un gran estigma, ¿no? Sí. O sea, no se puede hablar, no se dice mucho,
generalmente los medios lo tratan como algo fantástico, no fantástico, espectacularizado. Por eso es que por eso lo tomo ahora, ¿no? Estas dos figuras que eran reconocidas en sus ámbitos, en la literatura y en la música. Quizás, bueno, por ahí no sé si Alejandra Pizarnik era tan conocida o sí, al momento del suicidio. Sí, estaba no sé si a la par que Cobain, que era mundial, pero sí tenía ya un nombre de peso en las letras argentinas. Bien, bueno, entonces dos personas que tenían peso o trayectoria, que tenían fama, y que no pudieron o la ayuda que se les dio no fue suficiente, pasan a la historia por esa forma de espectacularizar el hecho, ¿no? Entonces termina quedando como íconos, pero desde un aspecto negativo. Y ese es uno de los grandes tabúes con el tema del suicidio. En vez de poder hablar del suicidio y brindar información de a dónde llamar, de dónde poder acudir, de pedir ayuda, de no esperar, se los estigmatiza, se los pone como personas que son violentas y peligrosas, se los estigmatiza como que son personas que que de golpe sucedió esto, de golpe decidieron tomar fin a su vida y sin embargo, bueno, la mayoría de las personas hacen previos pedidos, obviamente que no se leen en el momento en que se piden. Más personas que están en la fama, por ejemplo, no sé, los textos de Pizarnik tienen un trasfondo, obviamente que lo estamos leyendo con el diario del lunes, pero quizás poder empezar a prestar atención que a veces se pide ayuda, y lo pienso en situaciones no de famosos. Y las letras de Kurt, que es de Nirvana. Sí, también. Justamente vos dijiste, primero cuando explicaste el género, hablabas de que es un lugar oscuro, depresivo, sombrío. Sí. Bueno, eso también está bueno como para analizar. Entonces lo importante es no espectacularizar una decisión de este estilo, siempre hacerlo con respeto de quien da la noticia y respeto también de la familia, del entorno. Reflexionar sobre las representaciones justamente que se están terminando de instalar, porque los medios trabajan estos temas de manera comercial, y saber sobre todo de que hay dos leyes que tienen un marco teórico sobre este tema. Uno es, bueno, la ley de los servicios de comunicación audiovisual, que es la 26.521, que habla de que los medios masivos de comunicación, antes de dar noticias, uno de los puntos es que tienen que de alguna manera buscar las disposiciones y las normativas vigentes en el tema de salud, y siempre tener una perspectiva de derechos hacia las temáticas de salud. Y la otra ley, que es la 27.130, que es la ley justamente contra la prevención del suicidio. Es una ley que plantea hacer foco en un abordaje intersectorial, es decir, entre todos los sectores, medios masivos de comunicación, espacios o instituciones que estén con la temática, el mismo Ministerio de Salud, que también hay que pensarlo a los sujetos como personas biopsicosociales, esto que hemos hablado en otros momentos, y que el foco no tiene que estar puesto en encontrar una linealidad, sino justamente en respetar la vida privada de las personas, instar a que el Ministerio de Salud dé información para que sea una cuestión preventiva, que todo el tiempo el Ministerio de Salud pueda estar haciendo contenido para que se pueda difundir en las redes, que se pueda difundir en los medios masivos de comunicación. Lo pienso, por ejemplo, una de las cosas serían cuando se habla o de suicidio, de consumos problemáticos, suele haber un pequeño zocalito que dice si conoces a y llamar a tal lugar. Bueno, esa es una de las formas de prevenir, pero también el hablarlo. Digo, esto que estamos haciendo nosotros, con mucho respeto, sin meternos en lo estaba haciendo acá, lo estaba haciendo allá, sin meternos en la espectacularización, tratamos de hacer una especie de prevención. Así que bueno, nada, no quería dejar de traer eso que nos había quedado pendiente la semana pasada. Y que incluso lo habíamos hablado en el primer capítulo, el primer capítulo, que hablamos de salud mental y fútbol, y uno de los casos emblemáticos era el de Mirko Saric, jugador de San Lorenzo, que había hablado con Oscar Ruggeri, quien era técnico de San Lorenzo en su momento, de que se sentía mal, de que no le veía sentido a la vida. Y Ruggeri lo que hizo fue decirle, bueno, pero mirá
la carrera que tenés, mirá las minas que te vienen a buscar a los entrenamientos, mirá, estás jugando al fútbol, lo que un montón de gente quisiera, y sin embargo al tiempo termina quitándose la vida, o sea, dejando en claro que esas cosas, o sea, tanto la fama como las mujeres, como el jugar en primera, no es una justificación suficiente como para una persona que tiene otra perspectiva de la vida. Exacto, y entender que lo que para uno sería suficiente no es suficiente para el otro, y si alguien pide ayuda, más que decirle, mira todo lo bueno que tenés, es preguntarle, ¿cómo te ayudo? ¿En qué puedo ayudarte? No tratar de desmerecer eso que él está pidiendo en este caso. Vamos, se nos pasó la mitad del programa ya. Vamos con otro tema y con la tanda, pero primero acá María nos dice que la palabra éter es etérea justamente. Y definir una palabra con su misma palabra es hermoso, es hermoso. ¿Vamos a escuchar? Vamos a escuchar Dulce Condena de Fabi Cantilo. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Cada sensación al sentir lugar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución, me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y estoy perdida sola en medio de la ciudad, soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Soy la que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí, sí, sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. En Caput Milagro Sala. pasan cosas.
Y sigan así, sigan adelante, porque necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. No es fácil competir con Clarín, no es fácil competir con las corporaciones. Estamos medios como ustedes. Conservar el espíritu de rebeldía. Hoy les toca competir a ustedes, ¿no? Radio. Radio Caput. Necesitamos medios como ustedes que digan la verdad y que no anden con miedo. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Gaona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh en el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy bien. Volvimos, siempre volvemos y cuando estoy sola puedo hacer esos chistes, más bien de tintes políticos. Bueno, y ya volvió, ya no puedo hacer más chistes políticos. Ya está, me callo, me centro. María decía que el consumo puede crear más fácilmente, puede caer más fácilmente porque los límites se achican, que tenía que ver con lo que vos decías sobre la creatividad y el consumo. Y ya que estamos... No, de vuelta. Sí, está un poco confuso igual. El que consume puede caer más fácilmente porque siente que los límites se achican. Es por lo que dijiste vos sobre la creatividad cuando hay consumo. ¿Los límites se achican? Los límites sociales. Lo que hace que parezca que haya más creatividad es que los límites sociales se achican. Sí, pero no sé si es que parece que hay más creatividad. O sea, el artista la rompe en la época donde consume más. Hay un personaje de Capusotto que justamente representa eso, donde mientras está internado en rehabilitación o cae en coma, qué sé yo, la gente es cuando más tiene fama y cuando vende más discos. Cuando él sale y está bien, como que nadie lo ve. Y entonces siempre el latiguillo es ese, justamente cuando él está más destruido es cuando más repercusión tiene. Y que si uno lo piensa en los artistas, funciona de esa manera. Digo, a Chano porque uno lo conoce más. Por los memes que se hicieron con y bueno, por eso. De Charlie, en la época de los 90, se lo conocía más por, ¿qué hizo Charlie ahora? ¿Qué consumió Charlie? ¿Por qué está Charlie en tal lado? El Diego, después del fútbol. Se lo conoce más por los excesos que tenía, por las veces que estaba internado. Me parece que sí, va un poco por ese lado. Claro. Ahí me dice que no es caer, sino crear. Entonces, el que consume puede crear más fácilmente porque siente que los límites se achican y ahí no cierra más. Convengamos que había una palabra escrita como... claro. Pero bien. Les habíamos puesto una encuesta, insisto, en Vivir.dementes sobre si la fama o el éxito aseguraba la felicidad. ¿Y la asegura o no? No sé, todavía les damos tiempo para que voten. Porque vamos a compartir. La fama. Vamos a compartir los resultados. Pero por lo que estamos viendo, te diría que está comprobado que no. Que no, pero no. Que no, pero
Recién estábamos hablando, bueno, esto que estamos hablando del consumo, ¿no? El consumo. Y se nos va a ir el programa, así que vamos a ir así como un toque a los piques. Fabi Cantilo y Chano, ya que los nombramos. Ya que estamos con consumo. Ya que estamos con consumo. Sí. Fabi Cantilo, justamente en la serie de Fito, que se ve el consumo de ella y ella después lo hace en entrevistas, y tanto Chano también, que justamente las internaciones son por brotes psicóticos post-consumo. Hablan de que, hablan de la cocaína. En Fabi Cantilo voy a tomar una frase de una entrevista que ella da, que tenemos en Infobae, si no me equivoco, por lo que habíamos juntado, donde ella dice que uno es adicto a la depresión por consumir cocaína, o sino que uno lo busca solamente para tapar esa depresión. Y la realidad, tanto en Chano como en Fabi, es que uno no es que es adicto a la depresión. Sobre todo la cocaína tiene una primera vez que uno lo prueba un pico de placer, de satisfacción, un efecto generado en la persona, que cuando caes, vos no caes al mismo estado en el que estabas previo al consumo, sino que caes un toque más abajo. Por ende, cuando vos repetís ese consumo, tenés que tomar un poquito hasta llegar a donde vos estabas antes del primer consumo, y de ahí todo lo que tomes para intentar llegar a ese primer efecto que generó el consumo, que no se alcanza nunca. Y cuando vuelve a bajar el efecto de esa segunda dosis, caes más abajo que la anterior. Entonces, si lo pensamos, sería como un electrocardiograma. Sí. Pero cada vez que bajamos más. Y cada vez cuesta más. Entonces, cada vez necesitamos dosis más altas. Entonces, cada vez necesitamos más tiempo para recuperarnos también. Y entonces, es imposible salir de ese círculo porque bajamos tanto que necesitamos ese polvito entre comillas, para quienes no nos están mirando por YouTube, para alcanzar un estado normal, o un estado de ánimo un poco más estable, no tan hacia abajo como hace el consumo de cocaína. Entonces, no sé si es que uno es adicto después a la depresión, sino que en realidad lo que termina sucediendo es que uno no puede enfrentar la realidad, no puede enfrentar un dolor, no puede enfrentar la realidad de ella. Sí, ya le dije. Bueno, o el estado que nos deja ese consumo. Entonces, esa persona está todo el tiempo queriendo tapar, todo el tiempo intentando alejarse de esa realidad, todo el tiempo disociar de esa realidad y buscando algo que nunca se va a alcanzar nuevamente. No, sí. No, es que ya me iba a meter después de temas más profundos y se nos va a ir el programa, pues ya son menos cuartos. No, pues justamente me parece que a lo que te va llevando es a ese pozo depresivo, a esa oscuridad que le escuchaba también cuando hablaba Gastón Pauls, que es por ahí, uno lo ve de este lado y parece como algo narrado, como una ficción, porque a veces decía, estás 3, 4, 5 días sin dormir, tirado en una habitación mirando la nada, desnudo. Y es una imagen tan surrealista desde este lado de quien no consume que parece, es muy extraño ese mundo. A mí me pasó de leer también en varios libros sobre gente que consume, gente adicta, y justamente todos van a eso, como a donde termina es a estar solo, encerrado, aislado del mundo, en una situación muy deplorable. Ay, bueno, deplorable. Es deplorable. Ahí está. Eso. Bien, sí, es verdad, uno se termina alejando. Se aleja un poco porque nadie puede entender lo que le pasa, y se aleja un poco porque cuando uno cae en un consumo problemático, empiezan a aparecer conductas de manipulación, conductas, empieza uno a mentir, a buscar la forma de volver a conseguir, para volver a seguir consumiendo, a conseguir plata, perdón, salió una palabra en el medio. También incluso empieza a delinquir, por ahí, qué sé yo, o primero vende sus cosas, después por ahí roba una cadenita, roba cosas propias. Estoy hablando de personas en situación Chano, personas con dinero, pero así todo terminan cayendo en esos lugares, y la familia, el entorno también termina sufriendo. Que
Que es quien más sufre. Que es quien más sufre. Y sufre desde muchos lados. Pero bueno, es un tema muchísimo más amplio de lo que estamos trabajando acá. O sea, agarré el consumo de cocaína puntualmente porque era lo que planteaba Fabi Cantilo y me parecía que estaba bueno por ahí empezar a acercarnos a esa temática, que después nos podemos como zambullir en ese tema. En el tema, en la temática. Porque la próxima temática que vamos a tocar va a ser consumos problemáticos. Así que va a estar el polvito entre lo que vayamos a hablar. Los distintos tipos de consumos, las conductas, ¿no? Porque a veces uno dice consumo y solamente piensa en las drogas ilegales. Y lo dije a propósito, drogas en plural, porque cuando otra de las cosas que se hace es hablar de la droga. Y basta porque son menos cuartos, se nos va el programa, se nos queda sin tiempo y queremos hablar de un par de cositas más. Sí. Bueno, hablábamos esto entonces de Chano y Fabi como dos músicos con mucha fama que justamente tuvieron este problema de adicción, que la madre de Chano salió a hablar por varios lados diciendo que no podía ayudar a su hijo. Fabiana también, después de muchos años, habló del tema de las adicciones, pero bueno, como artistas consagrados tiene más notoriedad que por ahí un montón de otra gente que no. Y después habíamos hablado, porque bueno, ellas son dos personas que conocieron la fama. Y vamos a hablar también de otros casos donde también la fama está en el medio. Y por un lado es Lali. ¿Qué decía Lali? ¿Te acordás? Lali planteaba, que de hecho lo subimos a Vivir Punto de Mentes, que ella tuvo que aprender a decir que no podía, tuvo que aprender a decir que necesitaba frenar, tuvo que aprender a decir no puedo seguir por este camino, necesito ayuda, necesito que esto no me desborde. Y pensándolo, y no está hablando de consumo, o sea, lo que estás diciendo vos claramente podría asemejarse a una persona que está en medio de un consumo, o sea que hay un paralelo. Claro, bueno, por eso cuando hablábamos de consumo por ahí recién dije esto de consumos problemáticos, también involucra conductas, digo, esto de no poder frenar, de tener que decir sí puedo a todo, de tener que hacerlo bien y perfecto, ¿no? Porque esa es la cuestión, tengo que hacerlo, tengo que poder hacerlo, tengo que hacerlo bien, y no solo suficiente es bien, sino que es perfecto, y eso se ve mucho más reflejado en artistas mujeres. ¿Por qué? Porque se les exige, como todo contexto, que las mujeres tienen que poder más, tienen que ser mejor, tienen que darlo todo y tienen que poder hacer todo eso más todo lo que tiene que hacer una mujer en la casa, ese trabajo no remunerado, no reconocido, que algunos llaman amor. Pero bueno, Lali planteaba esto de que a veces en el trabajo tapaba las cosas de su vida privada porque el trabajo la distraía, porque es algo que nos da placer, pero si no resolvemos eso que está de fondo en nuestra vida privada, es muy difícil. Y ese perfeccionismo después lo único que nos hace nos lleva a dos caminos que siempre desencadenan por ahí en ansiedad, en ataques de pánico, en alguna parálisis facial, en depresión, en angustia. En consumos. Entonces, los dos caminos del perfeccionismo nos lleva a eso, porque es o lo hago perfecto, me estreso, pero me sale perfecto, pero sufro un montón en el camino, o como sé que no lo voy a poder hacer perfecto, no lo hago y me estreso y sufro porque no lo pude hacer. Entonces ambos caminos me llevan al mismo lugar. Y también el hecho de la industria musical es una industria que consume mucho, o sea, consume a las personas. Porque bueno, como hablábamos del grunge, esto de la espectacularización de las adicciones de Kurt Cobain, fue porque también a él lo explotaban al máximo. Era una persona que quería pasar lo más desapercibida posible, sin embargo, y la música era para él un canal de desahogo, de descargo. Pero la industria vio eso tan potable que lo terminó agarrando como un personaje, como algo más, no humano, digamos. Entonces lo empezó a consumir desde otro lado y él terminó desbordado y no supo qué hacer con todo eso. No sabía qué hacer con la fama, no sabía cómo manejarse. Otra de las cosas que íbamos a hablar era del Indio y Sandro como dos personas que tienen que lidiar, o tuvieron en el caso de Sandro, lidiar todo el tiempo con esa fama y con ese éxito a un nivel, y en este caso no hay algo negativo, entre comillas, digamos, sino que el Indio y Sandro tenía
que de alguna manera esconder o tapar su privacidad para justamente esconderse de ese cariño, de los fans, de los fanáticos y fanáticas, que lo que querían era darle amor, pero justamente tanto amor puede lastimarte, dice 2 minutos, y justamente es eso, el indio, la imposibilidad de no poder ir a comer, de no poder salir a ningún lado, y que justamente no es como en Cobain, que lo que hacían era consumir esa figura pública, sino que acá era la demostración de cariño es tan grande que no la pueden tolerar, porque es problemático para su salud. Sí, hablaste recién de la demostración de cariño y me acordé de algo que, bueno, lo estoy buscando ahora, pero no me aparece y estaba segura que lo había enviado. Que lo había pensado y justo encontré una nota en una de las plataformas virtuales sobre el deseo que tenemos constantemente de acercarnos a ese ídolo, y ese ídolo termina siendo de alguna manera termina perdiendo su intimidad, sí, ¿no? Ese avasallarnos y avasallarnos hacia esa persona, que eso por un lado tiene que ver con, bueno, nos gusta tanto que nos queremos acercar, y por el otro, como decíamos antes con el tema de la prevención del suicidio, esa especularización, ese mediatismo constante que hay con las personas, y todo lo que hacen en su vida privada tiene que salir en los medios, todo tiene que estar en todos lados, de alguna manera también se ve después afectado el artista. Lo pensaba porque cualquier pareja mediática, y para que no quede solo en situaciones de consumo, digo, la fama no te protege de nada, incluso hasta te genera estas situaciones de cualquier pareja que se separa, están los medios, todos los medios, las 24 horas hablando de esa pareja. ¿Estamos hablando de Tini y de Paul? Ese es el último ejemplo que estaba pensando, pero porque ellos decidieron hacerlo de forma no mediática, de ambos tomar la decisión de dejar de hacer un posteo diciendo, bueno, hasta acá llegó por distintos motivos, y sin embargo todos los medios estaban machacando. Pienso en otros escenarios como lo que pasó con Wanda Nara y su salud, que los medios tiraron el diagnóstico antes. Pienso en cuando decían el diagnóstico que supuestamente tenía la hija de Cristina Kirchner. Pienso en todos los diagnósticos que le pusieron a Cristina Kirchner. Digo, ¿cuántas veces mataron a un montón de famosos? ¿Cuántas veces se murió el indio, se murió Charlie? Digo, ¿cuántas veces los medios terminan avasallando a esas personas famosas? Y lo que después pasa es que la gente quiere estar tan a la altura de los medios para replicarla. Me fui de tema, nos fuimos de tema. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer a Pizarnik. Me parece que sacamos el tema sí, Yo te diré. Vamos con el último de Nirvana. Pero vamos después de la lectura. Porque... Sí, vamos a leer. Sí, ya está todo solucionado. Perfecto. Mientras nosotros hablábamos con Noé mediante telepatía, lo solucionamos. Perfecto. Bueno, vamos a leer entonces algunos fragmentos de El diario de Alejandra Pizarnik. El 24 de agosto de 1955. Arturo me presentó unos amigos suyos. Esta es Alejandra, la niña más dotada del mundo. Tiene todo lo que Dios puede conceder a un ser humano, y sin embargo está siempre triste. Uno de ellos dijo que mi tristeza se manifiesta más en los labios que en los ojos. El mozo del café me preguntó, ¿y hoy también opina que la vida es mala? Y se rió bondadosamente. Yo lo miré y solo se me ocurrió que usa dientes postizos. Me dio un acceso de risa. Le dije a Arturo, «Usted me hace fama de melancólica», contestó, «es porque te quiero mucho». 25 de agosto. Despierto a las 11:15. Me siento triste y vacía. Releo lo que escribí ayer. Sonrío. ¡Qué extraño! Estoy muy cansada. Muy pero muy cansada. Tengo miedo. Un miedo terrible. Leo un cartelito que pegué en la pared de mi cuarto. ¿De qué ángel o demonio está hecha nuestra personalidad? Quiero ser mi destino. Quiero que mis manos tallen mi dorado molde. Extraño. Siento que algo se me desliza. No estoy muy triste. Pienso pero me pierdo. No siento mucho. Los libros de crítica son muy dañinos. Leo a Kierkegaard, aparece Unamuno y lo apruebo. Viene Marjorie Gren y señala sus tremendos errores. Es terrible. Los libros de filosofía podrán ayudarme a pensar, pero me inclino a las obras de imaginación. Son más reales. De los ensayos e interpretaciones ni hay que hablar. Sencillamente no debo leerlos. 23 horas. D.M. insiste en la necesidad de leer a los clásicos. Garcilaso. Pensando que el camino iba derecho, vine a parar en tanta desventura, que imaginar no puedo, aun con locura, algo de que esté un rato satisfecho. Está bien, lo leeré, pero no será con placer. Busco expresarme y no sé cómo. No hallo belleza en Garcilaso, prefiero a Quevedo y a San Juan de la Cruz.
y a Santa Teresa, pero solo sé que vivo realmente con Vallejo, Neruda, Apollinaire y a veces Rimbaud. Martes 28. Ella no eligió aún la vida. Ella se lanza hacia la puerta de la vida y hacia la puerta de la muerte, sin querer golpear en ninguna de las dos, porque todavía no está segura de su deseo de golpear alguna de ellas. Ni siquiera sabe si quiere que alguna de las dos se abra. Pero dicen que no puede estar siempre afuera, esperando. Una se morirá de sueño, de sed y de frío. Sabido es que una persona puede ayudarla a levantar el puño para golpear. A esa persona le hubiera bastado mirarla un segundo con ternura, o estrecharle la mano con más fuerza, o decirle Alejandra con un poco de calor en la voz. Pero esa persona no quiso, o tal vez no se dio cuenta del inmenso poder de esos pequeños actos suyos. O tal vez sí se dio cuenta, y justamente por eso los reprimió. Señor, alguien me ha dicho que basta con una leve ademán de mi parte para que se salve. Pues esto hacemos, darnos sombra los unos a los otros. No importa que yo no vea el sol, lo esencial es que tampoco tú lo veas. Asombro. Asombro de ser yo, asombro de ser una muchacha en la noche preñada de augurios, asombro ante mi asombro. Cerrad los ojos de la cara y abrid los ojos del corazón. Sábado 2. Estado vegetal. Cada mañana, despertar, tener que llorar y tomar café. No puedo gozar de la vida, no encuentro en ella ningún interés, solo algunos consuelos. Yo no quiero consuelos. Ojalá enloquezca o muera pronto. Estoy segura de que pronto va a suceder algo. No es posible continuar así, tan sola, viviendo y llorando. Y en resumen, ¿qué quiero? No sé. Tal vez no quiera nada, pero un gran vacío, un bicho que es vacío me muerde. Siento que me duele el corazón y no hay solución para mí. In Bloom Nirvana. Cute.